Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien, como de costumbre. El día de hoy, tenemos, perdón, le estaba dando acceso a la maestra Ángela porque lastimosamente les contamos que tuvimos un saboteo en la página de Facebook y nos borraron muchos videos de la página de Facebook. Afortunadamente, somos previsivos y tenemos nuestro contenido también en YouTube. Entonces, en aquellos videos que fueron borrados, los podrán revisar ahí en los links que dejamos en los pósters de aquellos videos que nos fueron borrados de Facebook, pero no importa. Igual, si quieren volver a comentar, maravilloso porque eso pues es realmente la pérdida, que nos vamos a perder bueno, nos borraron sus comentarios y realmente ahí es donde viene realmente, digamos que la pérdida, ¿no? Pero bueno, como somos duros, somos huesos duros de roer, pues nada, ahí ya tienen los links y si quieren volver a escuchar alguna de nuestras historias, igualmente los invitamos a que se peguen una pasadita eh, por nuestro canal de YouTube de Cito Speak. Igual, este año les vamos anunciando que vamos a dar finalización al año celebrando nuestra transmisión número 300. Sí, ya hacemos nuestra transmisión número 300 que ya la tenemos a apenas 6 lecturas, donde estaremos haciendo en el capítulo, bueno, en la transmisión 300 estaremos haciendo con la maestra Luz Ángela y pues con los maestros que nos acompañen, estaremos haciendo pues el cierre de año escolar. Por lo tanto, el cierre de nuestras lecturas por este año. Ya los muchachos se van a un merecido descanso después de un año eh, pandémico semi-normalizado, y la idea es que todos podamos realmente hacer un cierre de este año. Hola Meli, milagrazo, como ya no le doy clase, ya no la veo. Bienvenida. Bueno, para el día de hoy habíamos quedado de continuar con nuestro libro de nuestra biblioteca, Relatos Fantásticos, selección de News Casas. Habíamos invitado el día de ayer, habíamos invitado a Arthur Machen con su cuento La luz interior. Y nos habíamos quedado en que Salisbury y Dison se habían separado y se habían ido cada uno para su casa. Y ahí es donde vamos a retomar el día de hoy nuestra historia. Entonces, sin más preámbulo, el día de hoy, de Arthur Machen, La luz interior, segunda entrega. El señor Salisbury, como se puede haberse deducido de las escasas observaciones que había podido hacer en el transcurso de la tarde, era un joven caballero de intelecto singularmente sólido. Perdón. El señor Salisbury, como pudo haberse deducido de las escasas observaciones que había podido hacer en el transcurso de la tarde, era un joven caballero de intelecto singularmente sólido.
reservado y un tanto escéptico ante los misterios y lo insólito, y con una aversión temperamental por la paradoja. Durante el almuerzo y el restaurante se había visto obligado a escuchar casi por completo en silencio un extraño tejido de inverosimilitudes ensartadas con la ingenuidad propia de alguien proclive a intrigas y misterios. Así que se sentía cansado al cruzar Shaftesbury Avenue y zambullirse en las entrañas del Soho, pues su vivienda se encontraba en las proximidades del lado norte de Oxford Street. Mientras caminaba, iba especulando sobre el futuro que le aguardaba a Addison. Y quien veía, dependiendo de la literatura y sin el amparo de algún pariente considerado, y no pudo menos que concluir que estaba tan sutilmente imbuido de una imaginación excesivamente brillante que con toda probabilidad sería recompensado con un par de tablas para anuncios o un papel de comparsa. Absorto en este pensamiento y admirando la perversa destreza capaz de transmutar el rostro de una mujer enfermiza y un caso de enfermedad mental en los toscos elementos de una novela, Salisbury se extravió por las calles débilmente iluminadas, sin advertir el impetuoso viento que golpeaba con fuerza por las esquinas y elevaba en remolinos la basura dispersa sobre el pavimento, mientras negros nubarrones se acumulaban sobre la amarillenta luna. Ni siquiera la caída de su rostro de una o dos gotas de lluvia le sacó de sus meditaciones y sólo comenzó a considerar la conveniencia de buscar algún refugio cuando la tormenta estalló de pronto en plena calle. Impelida por el viento, la lluvia descargó con tremenda violencia, salpicando al caer sobre las piedras y silbando por el aire. Y pronto un verdadero torrente de agua corría por las calles, formando arroyos y se acumulaba en charcos sobre los obstruidos desagües. Los escasos viandantes que por allí se veían, que más que pasar por la calle holgazaneaban, echaron a correr como conejos asustados hacia algún invisible refugio, y aunque Salisbury silbó ruidosamente y repentinamente en busca de un cabriolaje, no apareció ninguno. Miró a su alrededor, intentando averiguar la distancia a la que se hallaba del abrigo de Oxford Street, pero al vagar distraídamente se había apartado de su camino y se encontró en una zona desconocida con todo el aspecto de no disponer de hoteles donde pudiera uno guarecerse por la modesta suma de 2 peniques. Las farolas escaseaban y estaban muy esparcidas y lucían escasamente tras los sucios cristales, gracias al leve flujo de aceite. A esta vacilante luz pudo vislumbrar Salisbury los sombríos e inmensos caserones de los que se componía la calle. Al pasar junto a ellos, apresurado y encogido bajo la avalancha de lluvia, reparó en los innumerables tiradores de las puertas, cuyas inscripciones grabadas en chapas de bronce parecían desvanecerse de viejas. Y aquí y allá un saledizo ricamente esculpido sobresalía de la puerta, ennegrecido por la mugre de 50 años. La tormenta parecía agravarse con furia creciente. Salisbury estaba completamente empapado y había echado a perder su sombrero nuevo, y con todo, Oxford Street parecía tan alejado como siempre. Con profundo alivio, el empapado hombre alcanzó a ver una sombría arcada que parecía brindar protección de las lluvias, sino del viento. Salisbury se refugió en la parte más resguardada de la lluvia y miró en torno suyo. Se encontraba en una especie de pasaje artificial, debajo del saliente de una casa, y tras él se extendía una estrecha acera que conducía entre blancas paredes a un oscuro rincón. Había permanecido allí algún tiempo, esforzándose vagamente por
desembarrarse en parte de la molesta humedad y alerta al paso de algún cabriolaje cuando le llamó la atención un ruido estrepitoso procedente del pasaje que quedaba a sus espaldas y que aumentaba al acercarse. En un par de minutos pudo distinguir la voz ronca y chillona de una mujer que no cesaba de despotricar y amenazar, cuyos acentos resonaban en las mismísimas piedras, mientras que de cuando en cuando un hombre gruñía y protestaba. Sin embargo, a pesar de su aversión por lo novelesco, a Salisbury le agradaban las peleas callejeras y ésta parecía derivar hacia la más divertida de las fases de la embriaguez. Por consiguiente, se relajó y se dispuso a escuchar y a observar con el aspecto de un abandono a la ópera. No obstante, para su fastidio, al altercado pareció apaciguarse repentinamente y ya no oyó más que los impacientes pasos de la mujer y el lento vaivén del hombre acercándose a él. Ocultándose en la sombra de la pared, pudo ver cómo se aproximaban los dos. El hombre estaba evidentemente borracho y se veía y se le deseaba para evitar chocar con las paredes de uno a otro lado, a las que se agarraba como una barca sacudida por el viento. La mujer miraba de frente con lágrimas en sus resplandecientes ojos, que volvieron a brillar con más intensidad cuando aquellas desaparecieron y finalmente estalló en una sarta de insultos dirigidos contra su compañero. «Vil granuja, ruin, despreciable, canalla», continuó diciendo ella, tras una incoherente avalancha de maldiciones. ¿Piensas que voy a seguir toda la vida trabajando para ti como una esclava mientras tú persigues a esa chica de Green Street? ¿Y te bebes cada penique que tienes? Te equivocas, Sam. Ya no lo soporto más. Maldito ladrón. Estoy cansada de ti y de tu patrón. Así que ya puedes hacerte tus propios recados y únicamente espero que te metan en apuros. La mujer sacó algo parecido a un papel de su regazo, lo arrugó y lo tiró. Cayó a los pies de Salisbury. Luego se fue y desapareció en la oscuridad, mientras el hombre se tambaleaba en la calle, refunfuñando vagamente contra sí mismo con voz aturdida. Salisbury lo siguió con la vista y lo vio hacerse ese sobre el pavimento, detenerse de vez en cuando y ladearse inciso para luego tomar súbitamente un nuevo rumbo. El cielo había aclarado y blancas nubes aborreadas cruzaban fugaces ante la luna, alta en el firmamento. La luz parecía y desaparecía intermitentemente según las nubes pasaban despejando y volviendo a cubrir el cielo. Cuando los blancos rayos alumbraron el pasaje, Salisbury divisó la bolita de papel arrugado que la mujer había tirado. Curioso por saber lo que podía contener, la recogió y la metió en el bolsillo, poniéndose de nuevo en camino. 3. Salisbury. Permítame un segundo. Listo. Ahora sí creo que volvimos. Ya saben, fallas técnicas. 3. Salisbury era un hombre de costumbres fijas. Cuando llegó a casa empapado hasta los huesos, chorreándole la ropa y con el sombrero impregnado de un lívido rocío, su único pensamiento fue su salud, de la que se ocupaba solícito. Por tanto, después de cambiarse de ropa y embutirse en un cálido batín, procedió a prepararse un sudorífico a base de ginebra y agua calentada, esta en una de las lámparas de alcohol que mitigan las austeridades de la vida de un moderno ermitaño. Cuando hubo ingerido el preparado y hubo calmado su excitación con una pipa de tabaco, Salisbury pudo irse a la cama en un alegre estado de relajación, sin pensar en su aventura en la sombría arcada, ni en las ominosas fantasías con que Dixon había sazonado su comida. Lo mismo ocurrió la mañana siguiente durante el desayuno, pues Salisbury persistió
en no pensar en nada hasta terminar de comer. Pero cuando retiraron la taza y el plato y encendió su primera pipa del día, recordó la bolita de papel y empezó a revolver en los bolsillos de su mojado abrigo. No recordaba en qué bolsillo la había puesto y al meter la mano primero en uno y luego en el otro, experimentó una extraña sensación de temor a que no estuviera allí, aunque ciertamente no podía haber explicado la importancia que atribuía a lo que con toda probabilidad no era más que un desecho. Sin embargo, suspiró con alivio cuando sus dedos tocaron la arrugada superficie del papel en su bolsillo interior. Lo sacaron despacio y lo colocaron sobre un pequeño escritorio junto a su sillón con el mismo cuidado que si se tratara de una rara joya. Salisbury se sentó a fumar y contempló fijamente su hallazgo durante unos cuantos minutos, con una extraña tentación de arrojarlo al fuego y evitarse con ello tanta especulación acerca de su posible contenido como conocer la razón por la que la ofendida mujer había arrojado un trozo de papel con tanta vehemencia. Como puede suponerse, el último sentimiento fue el que se impuso y finalmente, no sin algo de repugnancia, cogió el papel, lo desarrugó y lo colocó frente a él. Era un simple trozo de papel sucio, a todas luces, arrancado de un cuaderno barato, y en el centro tenía escritas unas pocas líneas con letra curiosamente apretada. Salisbury inclinó la cabeza y por un momento clavó la vista en el papel con ansiedad, suspirando profundamente. Luego volvió a la silla con la mirada perdida hasta que finalmente, experimentando un cambio repentino, estalló en carcajadas tan prolongadas, sonoras y tumultuosas que el niño de la casera se despertó en el piso de abajo y reaccionó ante su hilaridad con espantosos berridos. Pero él siguió riendo y cogió el papel para leer por segunda vez lo que parecía tan insensato disparate. Que tiene que ir a París a ver a sus amigos. Comenzaba. Atravesar Handel una vez alrededor del césped, 2 veces alrededor de la amada y 3 veces alrededor del arce. Salisbury cogió el papel y lo arrugó como si hiciera como lo hiciera la enojada mujer. Luego apuntó en dirección al fuego. Sin embargo, no lo arrojó a él, sino que lo tiró descuidadamente en el interior del escritorio y volvió a reírse. El completo desatino de todo el asunto le ofendía y estaba avergonzado de su propia ansiosa especulación, como el que se quema las cejas con los altisonantes comunicados en los ecos de la sociedad del periódico y solo encuentra anuncios y trivialidades. Entonces se dirigió a la ventana y contempló la lánguida vida matinal de su barrio, las criadas con desaliñados vestidos estampados fregando los escalones de entrada a la casa, el pescadero y el carnicero yendo de acá para allá y los comerciantes de pie junto a las puertas de sus pequeñas tiendas, abatidos por la falta de negocio y de actividad. A lo lejos, una bruma azulada proporcionaba una cierta grandeza a toda la vista, pero en conjunto esta era deprimente y sólo habría interesado a un estudio de la vida londinense, que siempre encuentra algo exquisito y selecto en cada una de sus facetas. Salisbury abandonó disgustado la ventana y se aposentó en el sillón, tapizado en un tono verde brillante y adornado con tachones dorados que constituía el orgullo y la atracción de sus aposentos. Volvió a su ocupación matinal, la lectura atenta de una novela que trataba de deporte y amor de forma tal que sugería la estrecha conexión entre el mozo de cuadra y un internado de señoritas. En circunstancias normales, Salisbury habría seguido interesándose por la historia hasta la hora del almuerzo, pero esa mañana se agitaba en el sillón, cogía el libro y lo volvía a dejar, y finalmente juraba y maldecía de simple irritación. En realidad, los versos del papel hallado en la arcada se le habían metido en la cabeza, e hiciera lo que hiciera, no podía menos que rezongar una y otra vez. Una vez alrededor del césped, 2 veces alrededor de la amada y 3 veces alrededor del arce.
Se convirtió en un verdadero tormento, como el ridículo estribillo de una canción de music hall, enteramente citado, cantado a todas horas del día y de la noche y apreciado por los golfillos callejeros que lo sustituían por otro más de moda cada 6 meses. Salisbury salió a la calle y trató de olvidar a su enemigo entre los empujones de la multitud y el ruido en el estruendo del tráfico, pero al instante se encontró a sí mismo alejándose silenciosamente y deambulando por las calles y parajes desiertos, devanándose los sesos en vano al tratar de encontrar algún sentido a las frases que seguramente no lo tenían. La llegada del jueves fue un gran alivio, pues recordó que tenía una cita con Dyson. Los fútiles ensueños del que se hacía llamar hombre de letras parecían divertidos en comparación con esa incesante obsesión, esta perplejidad de la que no parecía poder escapar. Dyson residía en una de las calles más tranquilas que llevaban a Strand al río, y al pasar Salisbury por la estrecha escalera que conducía a la morada de su amigo, vio que el tío había sido verdaderamente generoso. El suelo resplandecía y flameaba con todos los colores del oriente. Era, como Dyson observó pomposamente, un caso de ensueño, y sus cortinas primorosamente elaboradas, en las que brillaban hilos dorados aquí y allá, impedían ver el crepúsculo de las calles londinenses con sus faroles encendidos. En los estantes, un armario de roble, había vasos y platos de vieja cerámica francesa y grabados en blanco y negro, imposible de conseguir en el High Market o en Bond Street. Destacaban esplendorosamente sobre el papel pintado japonés. Salisbury se sentó en el banco que había junto al hogar y inspiró profundamente. Mezcló los humos del incienso y del tabaco, maravillado y atónito ante todo este esplendor del Reps verde y las oleografías, el espejo de marco dorado y el lustre de su propio apartamento. Me alegra que haya venido, dijo Dyson. Este pequeño aposento es confortable, ¿no es cierto? No parece encontrarse usted muy bien, Salisbury. No le ocurrirá nada, ¿verdad? No, pero he estado bastante fastidiado en los últimos días. La verdad es que tuve una especie de extraña aventura, supongo que así podría llamarla. La noche que nos encontramos y me ha preocupado bastante. Y lo más irritante es que se trata del disparate más simple. Sin embargo, luego se lo contaré todo. Y a usted a referirme el resto de la extraña historia que me contó en el restaurante. Sí, pero me temo, Salisbury, que será en vano. Es usted esclavo de lo que llama evidencias. Sabe usted muy bien que en el fondo cree en la singularidad de este caso. Es invención mía, que este caso es invención mía únicamente, y que en realidad todo es tan natural como aseguran la policía. Sin embargo, ya que he empezado, seguiré adelante. Pero primero beberemos algo y usted puede además encender su pipa. Dyson se llegó hasta la alacena de roble y sacó del fondo una botella redonda y dos vasitos pintorescamente dorados. Es benedictín, dijo. Tomará un poco, ¿no? Salisbury asintió. Los dos hombres se sentaron a beber y fumar durante algunos minutos antes de que Dyson comenzara a hablar. Veamos, dijo finalmente. Estábamos en la pesquisa judicial, ¿verdad? No, ya terminamos con eso. Ah, ya recuerdo. Le estaba contando que en general había tenido éxito en mi investigación, pesquisa o como quiera llamarlo sobre el caso. No fue ahí donde me quedé. ¿O sí? Sí, así fue. Para ser preciso, creo que la última palabra que mencionó sobre el asunto fue aunque... Ah, exacto.
Desde la otra noche he estado pensando mucho en lo que he llegado a la conclusión de que ese aunque es de veras considerable. Hablando sin rodeos, tengo que confesar que lo que descubrí o creí descubrir no significa en realidad nada. Estoy tan lejos del meollo del asunto como siempre. Sin embargo, puedo contarle lo que sé de todos modos. Como recordará, le dije que me quedé muy impresionado con algunas observaciones de uno de los médicos que testimonió en el juicio. Así pues, decidí que mi primer paso debía consistir en tratar de sacarle a ese doctor algo más concreto e inteligible. De un modo u otro me las arreglé para que me lo presentaran y me citó para ir a verlo. Resultó ser un tipo simpático y afable, bastante joven y nada parecido a los típicos médicos, y comenzó la charla ofreciéndome whisky y cigarros. No creía que valiera la pena andar con rodeos, así que empecé diciéndole que parte de su declaración en la investigación del caso Harlesden me había impresionado por su peculiaridad, y le demostré el recorte impreso con las líneas en cuestión subrayadas. Echó solo un vistazo al trozo de papel y me miró con extrañeza. De modo que le impresionó por su peculiaridad, dijo. Bien, usted debe usted recordar que el caso Harlesden fue muy peculiar. De hecho, creo que puedo decir que en lo referente a algunos rasgos específicos fue único, verdaderamente único. Completamente de acuerdo, repliqué yo. Y precisamente por eso me interesa y quiero saber más de él. He pensado, por otra parte, que si alguien podía darme alguna información, ese sería usted. ¿Qué opina del caso? La pregunta era bastante directa y el doctor pareció algo desconcertado. Bien, dijo. Como me imagino que el motivo de su pregunta debe ser simple curiosidad, creo que puedo expresarle mi opinión un poco libremente. Así que, señor Dixon, si quiere usted conocer mi teoría, aquí la tiene. Creo que el doctor Black mató a su mujer. Pero el veredicto, argumenté, se pronunció a partir de su propia declaración. ¿Cierto? El veredicto se dictó de acuerdo con la declaración de mi colega y con la mía, y dadas las circunstancias, creo que el jurado actuó con mucha sensatez. De hecho, no tuvieron otra opción, pero yo me mantengo en mi opinión, entiéndalo. Y digo también esto, no me sorprendería que Black hubiera hecho lo que yo creo firmemente que hizo. Pienso además que estaba justificado. ¿Justificado? ¿Cómo es eso? Pregunté. Estaba asombrado, como usted puede imaginar, por la respuesta obtenida. El doctor giró suavemente en su silla y por un instante me miró resueltamente antes de contestar. Supongo que no es usted un hombre de ciencia, pues en ese caso no servirá de nada que yo diera ciertos detalles. Siempre me he opuesto firmemente a cualquier tipo de relación entre la fisiología y la psicología. Creo que ambas apuestan por el sufrimiento. Nadie reconoce más decididamente que yo la impracticable cima, el insolable abismo que separa el mundo consciente de todo cuanto se refiere a la materia. Sabemos que cada cambio de conciencia suele venir acompañado de una nueva disposición de las moléculas de la sustancia gris, y eso es todo. ¿Cuál es el vínculo entre ellos o por qué coinciden? No lo sabemos y la mayoría de los expertos creen que nunca podremos saberlo. Con todo, le diré que mientras hacía mi trabajo con el escalpelo en la mano, tuve la convicción de que, a
a despecho de todas las teorías. Lo que yacía frente a mí no era un cerebro de una mujer muerta, ni siquiera el cerebro de un ser humano. Por supuesto, vi el rostro, pero estaba muy tranquilo, desprovisto de expresión. Debió de ser sin duda un rostro hermoso, pero debo decir honestamente que no habría mirado ese rostro cuando todavía tenía vida, ni por 1 millar de guineas, ni siquiera por 2 veces esa suma. Mi querido señor, dije, me sorprende usted en extremo. ¿Dice usted que no era el cerebro de un ser humano? ¿Qué era entonces? El cerebro de un demonio, replicó. Y no me cabe la menor duda de que Black encontró alguna forma de acabar con él. Sea lo que fuese la señora Black, no estaba en condiciones de continuar en este mundo. ¿Algo más? No. Buenas noches. Era una extraña opinión viniendo de un hombre de ciencia, ¿no? Cuando me dijo que no habría mirado esa cara mientras tenía vida por 1 millar de guineas, ni aun por 2 millares de guineas, pensé en el rostro que yo había visto, pero no dije nada. Volví a Harlesden y fui de tienda en tienda, haciendo pequeñas compras y tratando de indagar cuanto podía de los Black, pero poco es lo que pude averiguar. Uno de los tenderos a los que me dirigía afirmó haber conocido bien a la difunta. Solía comprarle todos los víveres que necesitaba para su pequeño hogar, pues nunca tuvieron sirvientes, aunque sí una asistenta ocasionalmente, la cual no había visto a la señora Black desde meses antes de que muriera. Según el tendero, la señora Black era una dama agradable, siempre amable y considerada, y muy enamorada de su marido y él de ella, según opinaban todos. Y sin embargo, dejando a un lado la opinión del doctor, yo sabía muy bien lo que había visto. Por tanto, después de pensar en ello y atar cabos, me pareció que la única persona que probablemente podría ayudarme era el mismo Black. De modo que decidí localizarlo. Por supuesto, no se le podía encontrar en Harlesden. Había abandonado el barrio, como le dije inmediatamente después del funeral. Todo lo que contenía la casa había sido vendido y un buen día Black tomó el tren con un baúl y se fue. Nadie sabe dónde. Fortuitamente volvió a oír hablar de él y un día lo encontré por pura casualidad. Paseaba por Grey Inn Road sin ningún destino en particular, mirando a mi alrededor como solía y sosteniendo fuerte mi sombrero, pues era un día borrascoso y a comienzos de marzo y el viento hacía que se mecieran y temblaran las copas de los árboles, de la posada. Había subido desde el final de Holborn y casi había tomado Road, el final de Holborn, y casi había tomado Tilbury Road cuando reparé en un hombre que caminaba frente a mí, apoyado en un bastón y aparentemente muy débil. Había algo en su mirada que incitó mi curiosidad, no sé por qué, y comencé a caminar más rápido con la idea de alcanzarlo, cuando de pronto su sombrero voló y saltando sobre el pavimento llegó a mis pies. Por supuesto lo recogí, el sombrero, y le eché un vistazo mientras me dirigía hacia su propietario. Era un pingajo. Llevaba en su interior el nombre de un fabricante de Piccadilly. Luego, creo que ni un mendigo lo habría recogido del arroyo. Entonces levanté la mirada y vi al doctor Black esperándome. Cosa extraña, ¿no? Pero qué cambio, Salisbury. Cuando contemplé al doctor Black bajando las escaleras de su casa de Harlesden, era un hombre erguido que caminaba con firmeza sobre sus bien formados miembros, un hombre, diríamos, en flor de la vida. Y ahora esta miserable criatura se inclinaba ante mí, encorvado, débil, marchitas las mejillas y el pelo prematuramente encanecido, los miembros temblorosos y ranqueantes, y el sufrimiento en los ojos. Me dio las gracias por recoger su sombrero diciendo: creí que nunca podía alcanzarlo. Ahora ya no tengo los pies ligeros. Qué día más desapacible, ¿verdad, señor?
Y dicho esto, intentó despedirse de mí. Sin embargo, poco a poco conseguí entablar conversación con él y caminamos juntos en dirección este. Creo que el hombre se habría alegrado de librarse de mí, pero me propuse acompañarlo y finalmente se detuvo frente a una miserable casa de una calle miserable. En verdad, creo que era uno de los barrios más pobres que jamás he visto. Casas que debían de haber sido bastante sórdidas y horribles cuando eran nuevas, que habían acumulado porquería con los años y ahora parecían desmoronarse y amenazaban con caerse. Allá arriba vivo yo, dijo Black, señalando el tejado. No en la parte delantera, sino detrás. Aquí estoy muy tranquilo. No le pediré que suba ahora, pero tal vez algún otro día. Le tomé la palabra y le dije que me alegraría mucho ir a verlo. Me lanzó una extraña mirada como si se preguntara por qué demonios yo o cualquier otro se preocupaba de él. Y lo dejé tanteando con su llavín en la cerradura. Supongo que me dirá usted que hice muy bien cuando le cuente que en unas pocas semanas me convertí en amigo íntimo de Black. Nunca olvidaré la primera vez que fui a su habitación. Espero no volver nunca a ver una mugre y una miseria tan extrema. Un espantoso papel del que hacía tiempo había desaparecido cualquier dibujo o rastro de él. Pendía de las paredes enmohecidos colgajos, impregnados de la mugre de la asiaga calle. Solamente era posible mantenerse en posición erguida al fondo de la habitación, y la visión de la miserable cama y el olor a corrupción que lo impregnaba todo me hizo sentir mareos y me puso enfermo. Allí lo encontré mascando un pedazo de pan. Parecía sorprendido al comprobar que había cumplido mi promesa, pero me ofreció su silla y se sentó en la cama mientras hablábamos. Solía ir a verlo a menudo y tuvimos largas conversaciones, pero nunca mencionó a Harlesden o a su mujer. Imagino que él me creía ignorante del asunto o pensaba que si había oído hablar de él, nunca relacionaría al respetable doctor Black de Harlesden con el pobre morador de una buhardilla en lo más apartado de Londres. Era un hombre raro, y cuando nos sentábamos a fumar, a menudo me preguntaba yo si estaría loco o cuerdo, pues creo que los más insensatos sueños del Paracelso y de los Rosacruces parecían hechos corrientes en comparación con las teorías que le oí exponer con profunda convicción en aquel mugriento cuchitril. En una ocasión me aventuré a insinuarle algo por el estilo. Sugerí que parte de lo que había dicho estaba en rotunda contradicción con la ciencia y con la experiencia. No, contestó él. Con toda la experiencia no, pues la mía también cuenta. Yo no sostengo teorías no comprobadas. Lo que digo lo he probado yo mismo y a un costo terrible. Existe un área del conocimiento que usted siempre ignorará y que los sabios que la contemplan a lo lejos le rehuyen como la peste mientras puedan, pero con la que yo he entrado en contacto. Si usted supiera, si pudiera siquiera soñar lo que es posible hacer, lo que uno o dos hombres han hecho en este tranquilo mundo nuestro, su propia alma se estremecería y desfallecería en su interior. Lo que le he dicho no es sino la más simple envoltura, la capa externa de la verdadera ciencia, esa ciencia que significa muerte y que es más espantosa que la muerte misma para aquellos que la adquieren. No, cuando los hombres dicen que en el mundo ocurren cosas extrañas, saben muy poco del terror y el espanto que siempre las acompaña. El hombre ejercía una especie de fascinación que me atraía hacia él, y sentí bastante tener que abandonar Londres durante 1 o 2 meses, pues me perdí su singular charla. Pocos días después de regresar a la ciudad, pensé ir a verlo, pero cuando pulsé 2 veces el timbre de su casa, no obtuve respuesta. Volví a tocar de nuevo y ya me iba cuando se abrió la puerta y una mujer sucia me preguntó qué quería.
Por su reacción, supuse que me había tomado por un policía de paisano que buscaba a alguno de sus inquilinos, pero cuando pregunté si estaba el señor Black, me dirigió una mirada bien distinta. Aquí no vive el señor Black, dijo. Ha pasado a mejor vida. Murió hace 6 semanas. Siempre creí que se trataba de un viejo chiflado, o que había estado y se había metido en cualquier lío. Solía salir todas las mañanas de 10 a 1, y un lunes por la mañana lo vimos llegar, meterse en su habitación y cerrar la puerta. Y pocos minutos después, cuando nos sentábamos a almorzar, oímos tal grito que pensé que se había ido de este mundo en un instante. Luego se oyeron pisadas y bajó enfurecido, maldiciendo espantosamente y jurando que le habían robado algo que valía millones. Después se desplomó en el pasillo y creímos que había muerto. Lo subimos a su habitación y lo metimos en la cama, y me senté a esperar mientras mi marido fue a buscar a un médico. La ventana estaba abierta de par en par y había una cajita de hojalata abierta y vacía que él había dejado en el suelo, pero por supuesto nadie podía haber entrado por la ventana. Y en cuanto a él, era un disparate pensar que tuviera algún objeto de valor, pues frecuentemente se retrasaba varias semanas en el pago del alquiler, y mi marido lo amenazó muchas veces con echarlo a la calle. Pues, como él decía, nosotros también tenemos derecho a vivir con los demás. Y verdaderamente, eso es cierto, pero de una forma u otra, no me gustaba la idea de echarlo, aunque él era un tipo raro y me imagino que había vivido tiempos mejores. Y luego llegó el doctor y lo miró y dijo que no podía hacer nada. Y esa noche murió, estando yo sentada junto a su cama, y puedo decirle que entre unas cosas y otras perdimos dinero con él, pues la poca ropa que tenía no valió casi nada cuando la fuimos a vender. Le di a la mujer medio soberano por las molestias y me marché a casa pensando en el doctor Black y en el epitafio que ella había hecho de él, y asombrado ante la extraña idea de que hubiera sido objeto de un robo. Supongo que tenía muy poco que temer a ese respecto el pobre tipo, pero imagino que estaba realmente loco y que murió en un acceso súbito de su manía. Su patrona dijo que una o dos veces que tuvo ocasión de entrar en su habitación para premiar al pobre desgraciado a pagar su alquiler, lo más probable, la tuvo en la puerta cerca de un minuto, y que cuando entró le vio guardar una caja de hojalata en la esquina junto a la ventana. Supongo que estaría poseído de la idea de algún tesoro fabuloso y se creía un hombre rico en medio de toda su miseria. Explícito. Mi cuento se acabó, y como verá usted, aunque conocí a Black, nada supe de su mujer o de la historia de su muerte. Así está el caso Harlesden de Salisbury. Y creo que me interesa aún más profundamente porque no parece existir ni la más remota posibilidad de que yo o cualquier otro sepamos algo más sobre él. ¿Qué opina usted? Bueno, Dison, creo que ha conseguido usted rodear a todo el asunto de un misterio de su propia invención. Voto por la solución del doctor. Probablemente Black asesinó a su esposa en un acceso de locura. ¿Cree usted entonces que la mujer era demasiado espantosa, demasiado terrible para permitírsele permanecer sobre la tierra? Recordará que el doctor dijo que se trataba del cerebro de un diablo. Sí, sí, pero hablaba metafóricamente, por supuesto. Realmente era una cuestión simple si usted lo considera solamente bajo esa perspectiva. Ya, bueno, puede que usted esté en lo cierto, aunque todavía no estoy seguro de que lo esté, pero es mejor que pruebe un poco de este tabaco. Decía usted que ha estado preocupado por algo que sucedió la noche que celebramos juntos. Sí, he estado inquieto, Dison, muy inquieto. Yo, la verdad es que es un asunto tan trivial, tan absurdo, que me avergüenzo de molestarle con él. Ay, no importa, sea o no absurdo, cuéntemelo. Con muchas vacilaciones y no menos reproches,
Asimismo, por lo disparatado del asunto, Salisbury contó su historia y repitió de mala gana todos los absurdos detalles y todavía más absurdos versos del recorte del papel, esperando que Dyson estallara en carcajadas. ¿No es una pena que me preocupe por cosas como estas?, preguntó después de balbucear los versos de una y otra vez. Dyson escuchó gravemente hasta el final y meditó unos minutos en silencio. Sí, dijo finalmente. Fue una curiosa coincidencia que se refugiara usted en la arcada justo cuando pasaban aquellos dos. Pero no sé si debería calificar de tonterías a lo que estaba escrito en el papel. Por supuesto es extraño, pero supongo que para alguien debe tener sentido. ¿Quiere repetirlo otra vez? Yo lo anotaré. Quizá podamos encontrar algún tipo de clave, aunque lo considero poco probable. De nuevo, los reacios labios de Salisbury balbucearon lentamente los disparates que tanto aborrecía mientras Dyson tomaba nota en una hoja de papel. ¿Quiere echar un vistazo a esto?, dijo cuando acabó de anotar. Puede ser importante que cada palabra esté en su debido lugar, ¿de acuerdo? Sí, es una copia fiel, pero no creo que saque usted mucho en claro de ella. Seguro que es una simple bobada, un galimatías sin sentido. Ahora debo marcharme, Dyson. No me digas más. Ese asunto suyo es bastante complicado. Buenas noches. Supongo que le gustará tener noticias mías si descubro algo. No, ni hablar. No quiero volver a oír hablar del asunto. ¿Puede usted considerar el descubrimiento, si existe alguno, como propio? Muy bien. Buenas noches. 4. Bastantes horas después de que Salisbury hubiera regresado junto a su silla de reps verde, Dyson continuaba sentado en su escritorio, una verdadera fantasía japonesa, fumando pipa tras pipa y meditando acerca del relato de su amigo. Las extrañas palabras que había molestado a Salisbury tenían para él un enorme atractivo, y de cuando en cuando cogía el papel y escudriñaba atentamente lo que en él había escrito, especialmente el pintoresco verso final. Llegó a la conclusión de que era una señal o un símbolo y no una clave, y que la mujer que lo había arrojado al suelo con toda probabilidad ignoraba por completo su significado. Ella era solamente el instrumento de aquel Sam al que había insultado y abandonado, y él a su vez era instrumento de algún desconocido, posiblemente del individuo llamado Q, que había sido obligado a visitar a sus amigos franceses. Pero, ¿qué hacer con la frase atravesar Handel? Aquí estaba la raíz y el origen del enigma, y ni todo el tabaco de Virginia parecía probable que que le proporcionara alguna pista. La situación parecía casi desesperada, pero Dyson se consideraba a sí mismo el Wellington de los misterios, y se fue a la cama con la seguridad de que más tarde o más temprano daría con la pista adecuada. Los días siguientes estuvo enfrascado en su trabajo literario que constituía un profundo misterio inconcluso para el más íntimo de sus amigos, el cual buscaba infructuosamente en el kiosco del ferrocarril el resultado de tantas horas pasadas ante el escritorio japonés en compañía de tabaco fuerte y té cargado. En esta ocasión, Dyson se confinó en su habitación durante 4 días y con verdadero alivio dejó la pluma y salió en la calle en busca del descanso y aire fresco. Acababan de encender las farolas de gas y la quinta edición de los periódicos de la tarde era voceada por las calles. Buscando tranquilidad, Dyson se desvió del ruidoso stand y empezó a dirigirse hacia el noreste. Pronto se encontró en las calles en donde resonaban sus pasos, y cruzando una nueva y amplia vía y torciendo luego hacia el oeste, Dyson descubrió que había penetrado en lo más profundo de Soho. El barrio resumaba vida por sus 4 costados, raras cosechas de Francia y de Italia, a precios que parecían desdeñosamente bajos. Atraían a los transeúntes. Aquí habían quesos enormes y sabrosos, allá aceite de oliva y allá un bosque de rebelesianas, salchichas, mientras que en una tienda cercana parecía estar de venta toda la prensa de París.
En medio de la calzada deambulaba de un lado para otro una extraña mezcolanza de gentes oriundas de varios países. Raramente se aventuraban por allí las berlinas y los cabrioles, y desde sus ventanas los vecinos de aquel lugar contemplaban complacidos la escena. Bison siguió su camino lentamente mezclándose con la multitud sobre el adoquinado, escuchando la extraña babel del francés, el alemán, el italiano y el inglés, y echando un vistazo de vez en cuando a los escaparates de las tiendas con sus filas de botellas alineadas. Casi había llegado al final de la calle cuando le llamó la atención una pequeña tienda en la esquina que contrastaba vivamente con sus vecinas. Era la típica tienda de barrio pobre, una tienda completamente inglesa. En ella se vendían tabacos y dulces, baratas pipas de barro y de madera de cerezo, cuadernos y palilleros de un penique alternaban con espantosos garabatos que demostraban que la novela reclamaba su lugar junto a las realidades de la prensa vespertina, cuyos carteles ondeaban en el portal. Nixon echó una ojeada al nombre que figuraba encima de la puerta y de pie junto a la acera le sobrecogió un súbito temblor, después una angustia profunda como la de alguien que hace el descubrimiento. Le había dejado no momentáneamente inmóvil. El hombre de la tienda era Travers. Dixon miró de nuevo hacia arriba, esta vez en dirección a la esquina de la pared y por encima de la farolera, y leyó en letras blancas sobre fondo azul las palabras Handel Street, WC. Leyenda que se repetía en caracteres más borrosos justo debajo. Dio un suspiro de satisfacción y sin más entró audazmente en la tienda y miró fijamente en plena cara al hombre gordo que estaba sentado tras el mostrador. El individuo se levantó y le devolvió la mirada con curiosidad y luego le preguntó con expresión convencional: ¿En qué puedo servirle, señor? A Dixon le divertía su situación y la naciente perplejidad del rostro del tendero. Apoyó cuidadosamente su bastón contra el mostrador e inclinándose sobre él dijo lenta e imponentemente: una vez alrededor del césped, 2 veces alrededor de la amada y 3 veces alrededor del arce. Dixon había calculado que sus palabras producirían algún efecto y no quedó defraudado. El vendedor del bazar quedó con la boca abierta como un pez y se apoyó en el mostrador. Cuando por fin pudo hablar, tras una breve pausa, lo hizo con voz ronca, trémula y vacilante. ¿Le importaría repetirlo, señor? No le he entendido del todo. No pienso hacer nada por el estilo, buen hombre. Ha oído usted perfectamente bien lo que he dicho. Veo que tiene usted un reloj en su tienda, un admirable cronómetro sin duda. Bien, le doy un minuto por su propio reloj. El hombre miró en torno con perpleja indecisión y a Dixon le pareció que ya iba siendo hora de mostrarse amenazador. Mire allí, Travers. Casi se le ha terminado el tiempo. Creo que usted ha oído hablar de Q. Recuerde, su vida está en mis manos. ¡Vamos! Dixon se sorprendió porque el resultado de su propia audacia, el hombre se contrajo y quedó paralizado por el terror. El sudor caía por su rostro blanco ceniza y levantó las manos. Señor Davis, no diga eso, por el amor de Dios, no lo reconocí al principio, créame, Dios, señor Davis, no querrá arruinarme, ¿verdad? Enseguida se lo traeré. Más vale que no pierdas más tiempo. El hombre se escabulló patéticamente del mostrador y entró en una habitación trasera. Dixon le escuchó manejar torpemente con sus temblorosos dedos un manojo de llaves y a continuación oyó el chirriar de una caja abrirse. Poco después el hombre regresó llevando en las manos un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en papel marrón y lleno de terror. Se lo entregó a Dixon. Me alegra poder desembarazarme de él, dijo. No volveré a aceptar encargos de esta índole. Dixon cogió el paquete y su bastón y salió de la tienda con una inclinación de cabeza, volviendo a pasar por la puerta.
Travers se había arrellanado en su asiento con el rostro todavía lívido por el miedo y una mano sobre los ojos. Mientras se marchaba a toda prisa, Dyson especuló mucho sobre lo que podía ser esos extraños acordes que tan toscamente había impulsado. Llamó al primer cabriol que vio y regresó a casa. En cuanto hubo encendida la lámpara y dejado el paquete sobre la mesa, se detuvo unos instantes preguntándose por el extraño objeto que podía el extraño objeto. Perdón, me perdí. Extraño objeto que pronto iluminaría la luz de la lámpara. Cerró la puerta, cortó las cuerdas, fue retirando el papel capa a capa y finalmente dio con una pequeña caja de madera, sencilla pero sólida. No tenía cerradura y Dyson no tuvo más que levantar la tapa, pero al hacerlo exhaló un prolongado suspiro y retrocedió. La lámpara parecía brillar tenuemente como una vela. Sin embargo, toda la habitación resplandecía de luz y no de un solo tono, sino con miles de colores, como una vidriera pintada en las paredes de la habitación y sobre los muebles familiares. Al resplandor brillaba de nuevo y parecía retraerse a su lugar de origen, la pequeña caja de madera, pues en ella, sobre un blanco lecho de lana, descansaba la más espléndida joya, una joya como jamás pudo soñar Dyson, en cuyo interior brillaba el azul de lejanos cielos, el verde del mar junto a la costa, el rojo del rubí y rayos violeta oscuro, y en medio de todo parecía llamear como si un surtidor de fuego ascendiera y descendiera y volviera a ascender entre destellos y una especie de broche cuajado de piedras preciosas. Dyson lanzó un profundo suspiro que dejó caer en la silla y se cubrió los ojos con las manos para pensar. La joya parecía un ópalo, pero en su larga experiencia de escaparates de tiendas no sabía de ningún ópalo que alcanzara una cuarta o una octava parte de ese tamaño. Miró de nuevo la piedra casi con temor y la colocó suavemente sobre la mesa bajo la lámpara para poder así contemplar un maravilloso reflejo que brillaba y centelleaba en su centro. Entonces volvió hacia la caja, curioso por saber si contendría otras maravillas. Levantó el lecho de lana sobre el que se recostaba el ópalo y no encontró más joyas, sino un viejo libro de pequeño formato desgastado y raído por el uso. Dyson lo abrió por primera vez, la primera página, y lo dejó caer espantado. Había leído el nombre de su dueño, esmeradamente escrito con tinta azul: Doctor Stephen Black. Oran Moore, Devon Road, Harlesden. Pasaron varios minutos antes de que Dyson se decidiera a abrir por segunda vez el libro. Rememoró el espantoso cautiverio en el que vio reducido el doctor en su guardilla, su extraña conversación, el recuerdo del rostro que había visto en la ventana y lo que había dicho el especialista se apoderaron de su mente, y mientras sus dedos hacían la cubierta, se estremeció temeroso de lo que podía hallar escrito en su interior. Cuando finalmente lo abrió y pasó las páginas, encontró las dos primeras en blanco, pero la tercera estaba cubierta por una escritura clara y menuda, y Dyson empezó a leer con la luz del ópalo brillando en sus ojos. Desde que era joven comenzaba la anotación. He dedicado todo mi ocio y buena parte de mi tiempo que debería haber empleado en otros estudios en la investigación de la más curiosa y oculta rama del saber. Nunca me he sentido atraído por lo comúnmente llamado placeres de la vida, así que viví solitario en Londres, eludiendo a mis compañeros de estudios y a la vez evitando por ellos a causa de mis ensimismamientos y mi indiferencia. Era enormemente feliz con tal de poder satisfacer mi ansia de conocimientos de cierta índole peculiar cuya misma existencia constituye un profundo secreto para la mayoría de la humanidad.
A menudo he pasado noches enteras sentado en la oscuridad de mi habitación pensando en el extraño mundo a cuyo borde me había asomado. Mis estudios académicos, sin embargo, y la necesidad de obtener un título me obligaron por algún tiempo a posponer mis investigaciones secretas, y poco después de doctorarme conocí a Agnes, que se convirtió en mi esposa. Alquilamos una casa nueva en este apartado suburbio y comenzamos la habitual rutina de la discreta práctica. Durante algunos meses viví bastante feliz, participando más activamente en la vida de cuantos me rodeaban y pensando solo en las raras ocasiones en que la ciencia oculta del tiempo atrás me había fascinado. Conocí lo suficientemente cerca de los caminos que había empezado a transitar como para saber que eran difíciles y peligrosos, que mi perseverancia en ellos implicaba con toda probabilidad la destrucción de la vida y que conducía a regiones tan terribles que la mente humana retrocedería horrorizada con solo pensarlos. Además, la tranquilidad y la paz que había gozado desde que me casé, que había alejado en gran parte de lugares donde sabía que no podía haber paz, pero súbitamente, creo que de veras que fue a consecuencia de una noche en la que estaba deteniendo en la cama, tendido en la cama, contemplando la oscuridad, súbitamente decía el viejo deseo, el pasado anhelo regresó y lo hizo con una fuerza tal que tras su ausencia se había intensificado 10 veces. Cuando despuntó el día, me asomé a la ventana viendo con los ojos extraviados a la salida del sol por el este. Supe que mi destino estaba marcado, que al haber llegado tan lejos, ahora debía ir todavía más allá con paso firme. Volví a la cama donde mi esposa dormía apaciblemente y me acosté de nuevo, derramando amargas lágrimas, pues el sol se había puesto sobre nuestra existencia feliz para cernerse como una horrible amenaza sobre ambos. No pondré aquí por escrito con todo detalle lo que siguió. Aparentemente fui a mi trabajo como cada día y no dije nada a mi esposa, pero pronto advirtió que yo había cambiado. Pasaba mi tiempo libre en una habitación que había equipado como un laboratorio y a menudo me deslizaba escaleras arriba en el gris amanecer, cuando todavía brillaban sobre Londres las luces de innumerables farolas, y cada noche me acercaba más a esa gran cima que iba a salvar al abismo entre el mundo consciente y el mundo material. Realicé numerosos experimentos complejos y pasaron algunos meses antes de que me diera cuenta de la dirección en que apuntaban. Cuando por un momento los pude experimentar en mí mismo, sentí que mi rostro palidecía y que mi corazón enmudecía dentro de mí. Pero hace ya tiempo que perdí la facultad de volverme atrás, la facultad de detenerme ante las puertas que ahora se me abrían de par en par y renunciar a entrar. La retirada estaba cortada y yo únicamente podía seguir adelante. Mi posición era tan absolutamente desesperada como la de un prisionero en una mazmorra, cuya única luz es la de la mazmorra de arriba. Las puertas estaban cerradas y la huida era imposible. Los experimentos dieron uno tras otro el mismo resultado, y yo sabía que me acobardaba en cuanto el pensamiento cruzaba en mi mente para la tarea que tenía que hacer. Necesitaba medios de que ningún laboratorio podía suministrar, que ninguna balanza podía pesar. En esa tarea, de la cual incluso dudaba de escapar con vida, debía tomar parte de la vida misma. Había que arrancar de algún ser humano esa esencia que los hombres llaman alma, y en su lugar, pues en el esquema del mundo no hay posentos vacíos. Poner algo que los labios difícilmente pueden pronunciar, que la mente no puede concebir sin un terror más espantoso que el terror de la muerte misma. Y cuando supe eso, supe también sobre quién recaería este destino. Escruté los ojos de mi esposa. Si en ese momento hubiera salido y cogido una cuerda, me hubiera ahorcado. Podría haberme librado y ella también, pero de ninguna manera. Finalmente se lo conté todo. Ella se estremeció y se lamentó, e invocó la ayuda de su madre muerta y me pidió clemencia, y yo solamente pude suspirar. No le oculté nada. Le conté en lo que se convertiría y lo que se introduciría en lugar de su vida.
le hable de toda la infamia y de todo el horror. Usted, que ha abierto es la caja y ha visto su contenido, y que leerá esto cuando yo esté muerto, sino que no acabo por destruir este escrito. No sé si podrá entender lo que yace oculto en el ópalo, pues una noche mi esposa consintió en lo que yo le pedí, y con lágrimas corriéndole por el hermoso rostro y el cuello y el pecho ruborizado por la sofocante vergüenza, consintió en sufrir esto por mí. Abrí la ventana de par en par y juntos contemplamos por última vez el cielo y la sombría tierra. Era una estupenda noche estrellada y soplaba una agradable brisa. La besé en los labios y sus lágrimas me resbalaron por las mejillas. Aquella noche ella bajó a mi laboratorio y allí, con los postigos cerrados y atrancados, con las cortinas corridas del todo, de manera que hasta las mismas estrellas quedasen fuera del alcance de la vista, mientras el crisol siseaba y la lámpara rebosaba, hice lo que tenía que hacer y conduje afuera a lo que ya no era una mujer. Pero el ópalo flameaba y destellaba sobre la mesa con un brillo como jamás contemplaron ojos humanos, y los rayos del fuego que ardían en su interior vislumbraban y relucían y resplandecían incluso en mi corazón. Mi esposa solamente me pidió una cosa, que la matara cuando finalmente sucediera lo que yo le había contado. He cumplido esa promesa. Eso era todo. Dison dejó caer el pequeño libro y volvió a mirar de nuevo el ópalo con la llameante luz interior. Luego, con el corazón embargado de indecible e irresistible honor, cogió la joya, la arrojó al suelo y la pisoteó con sus tacones. Al retroceder, su rostro palideció de terror y por un momento se sintió enfermo y tembloroso, y luego, con un sobresalto, cruzó la habitación y se apoyó contra la puerta. Podía escucharse un siseo amenazador, como un escape de vapor a elevada presión, y al mirar inmóvil la joya, vio que de su mismo centro brotaba lentamente una densa estela de humo amarillo, que subía en espirales, en forma de serpientes. Entonces, del humo brotó una tenue llama blanca que ardió vertiginosamente y desapareció en el aire, y el suelo quedó una especie de ceniza negra que se pulverizaba al tacto. Bueno, les dije que hoy iba a estar un poco largo, pero que valía la pena. ¿Será que el alma es aprisionable en algún objeto? Bueno, ¿qué reemplazará cuando no tenemos alma? ¿Será un demonio? Bueno, hay gente sin alma que no se ve muy diferente de aquellos que la tienen. Bueno, por hoy hemos culminado. Muchas gracias por los que estuvieron hasta esta hora. Camila, Kevin, Fran, David, Diego, Cindy, Tatiana, Javier, Sebastián, Julián, muchas gracias por acompañarnos, Cristian, en estas citas nocturnas. Espero que haya sido de su agrado y pues mañana nos veremos con alguna lectura que nos traiga la maestra Ángela. Buena noche y dulces sueños. Chao.